De intenciones e inquietudes, proponemos una interpretación completamente diferente. Decimos, inspirándonos en la filosofía de Martin Heidegger, que cada vez que actuamos podemos suponer que lo hacemos para hacernos cargo de algo, tal como señaláramos previamente, a este algo, sea ello lo que sea, lo llamamos inquietud. Podemos decir, por lo tanto, que una acción se lleva a cabo para atender una inquietud. Decimos que una inquietud es la interpretación que damos sobre aquello de lo que nos hacemos cargo cuando llevamos a cabo una acción. Por lo tanto, es lo que le confiere sentido a la acción. Si no podemos atribuir una inquietud a una acción, ésta pierde sentido. Hasta ahora, esto se parece mucho a la vieja concepción racionalista que habla de intenciones. No estaremos simplemente llamando inquietudes a las intenciones. ¿No estamos usando nombres diferentes para hablar de lo mismo? Sostenemos que no. Lo que marca la diferencia entre inquietud e intención es lo siguiente. No estamos diciendo que haya una intención tras una acción, no estamos diciendo que sean las intenciones las que guían nuestras acciones, no estamos diciendo que la mente esté guiando nuestros actos. Sostenemos que una inquietud es una interpretación que confiere sentido a las acciones que realizamos. Es un relato que fabricamos para darle sentido al actuar. En vez de buscar razones para actuar, en la forma en lo que hacemos, tenemos relatos, historias. Más aún, nuestras razones no son otra cosa que historias que nos constituimos, fabricamos algunas historias después de realizar las acciones y otras antes de hacerlo. Lo que llamamos intenciones no son más que historias, esto es, interpretaciones que le dan sentido a nuestras acciones. Pero una vez más, ¿cuál es la diferencia? En este momento cobra importancia la cuestión del escuchar. Postulamos que el lugar en que debemos buscar las inquietudes no es detrás de la acción, ni en la mente de las personas, sino en el escuchar lo que esta acción produce. Cuando observamos las acciones de las personas, cuando las escuchamos hablar, y ahora ya sabemos que el hablar es una acción, les otorgamos un sentido construyendo historias acerca de qué es aquello de lo que las acciones se hacen cargo. Decimos que las inquietudes no están radicadas en la acción misma o en la mente o la conciencia de la persona que actúa, sino en cómo las interpretamos o escuchamos. Como tal, una inquietud es siempre un asunto de interpretación y de reinterpretación. Nadie es dueño de las inquietudes, nadie tiene una autoridad final para dar con la inquietud verdadera, ni nosotros cuando hablamos del sentido de nuestras acciones, ni el terapeuta cuando nos ofrece sus propias interpretaciones. Cada uno tiene derecho a sus propias interpretaciones, a sus propias historias sobre sus acciones y las de los demás. El hecho de que tengamos historias acerca de nuestras propias acciones no las hace verdaderas. Ciertamente algunas interpretaciones pueden estar mejor o peor fundamentadas, pueden ser más o menos válidas, pueden ser más o menos poderosas. Según sea la interpretación que sostengamos, se nos abrirán ciertas posibilidades que nos cerrarán otras y se nos cerrarán otras. Esto nos permite apoyar o refutar algunas interpretaciones. No estamos diciendo que por ser interpretaciones todas ellas son iguales. Historias diferentes crean mundos diferentes, formas de vida diferentes. Nuestras historias no son en modo alguno triviales. Las inquietudes son interpretaciones del sentido de nuestras acciones, son historias que son capaces de conferir sentido por cuanto responden a la pregunta sobre el qué es aquello de lo que el actuar se hace cargo, así como el sentido de las palabras remite a las acciones que realizamos con ellas. El sentido de las acciones remite a las interpretaciones que construimos a través del lenguaje con el poder de la palabra. No hay salida de las redes del lenguaje. El punto que deseamos enfatizar, sin embargo, es que estas interpretaciones, estas historias, residen en el escuchar de las acciones. Las inquietudes son distintas de las intenciones,
puesto que ellas no residen en el orador, sino en el que escucha. Y puesto que somos capaces de escuchar y observar nuestras propias acciones, también podemos atribuirles un sentido. Puesto que somos capaces de escuchar posibilidades de acción, también podemos atribuir sentido a acciones que aún no han sido ejecutadas. Cuando hacemos esto, la gente comúnmente habla de intenciones. Nosotros proponemos hablar de inquietudes. Lo que hemos llamado intenciones se muestra, por lo tanto, como un caso particular, como un subconjunto de lo que hemos designado como la distinción de inquietud. Cuando escuchamos, por lo tanto, escuchamos las inquietudes de las personas, escuchamos el por qué las personas realizan las acciones que realizan. Esto es lo que me permite escuchar que mi hijo quiere salir con su novia cuando me pide $50. Esto es lo que me permite escuchar que quien desea hacerse rico cuando dice que quiere dedicarse a los negocios. Esto es lo que me permite escuchar que mi esposa podría estar molesta cuando me dice que no tiene deseo de ir al cine conmigo. Nadie dijo lo que escuché, pero lo escuché de todos modos. Cuando escuchamos, no somos receptores pasivos de lo que está diciendo, por el contrario, somos activos productores de historias. Al escuchar, el escuchar no es, como a menudo suponemos, el lado pasivo de la comunicación, es completamente activo. Las personas que saben escuchar son personas que se permiten interpretar constantemente lo que la gente a su alrededor está diciendo y haciendo. Quienes saben escuchar son buenos constructores de narrativas, buenos productores de historias. Para escuchar debemos permitir que los otros hablen, pero también debemos hacer preguntas. Estas preguntas nos permiten comprender los hechos, emitir juicios bien fundados, elaborar historias coherentes. Los que saben escuchar no aceptan de inmediato las historias que les cuentan, a menudo las desafían. No se satisfacen con un solo punto de vista, están siempre pidiendo otra opinión, mirando las cosas desde ángulos diversos. Como tejedores producen historias que paso a paso permitirán ir distinguiendo con mayor claridad las tramas del acontecer. Al desplazarnos de las intenciones a las inquietudes, cambiamos radicalmente el centro de gravedad del fenómeno del escuchar. Al alejarnos del supuesto de que el acto de escuchar es pasivo, podemos ahora observar el escuchar como una acción a realizar, como una acción que puede ser diseñada, como una acción que se basa en competencias específicas que podemos aprender. Al reemplazar las intenciones por las inquietudes, se realiza un vuelco copernicano. La búsqueda de las verdaderas intenciones de las personas ya no tiene ningún sentido.